compañera Verónica. Te decía que muchísimas gracias, Nuria. A mí me toca la parte de quién puede constelar, ¿vale? Empezando por aquí, casi que voy a decir quién no puede constelar, que serían, pues, por ejemplo, desde Hellinger recomienda que las mujeres embarazadas no podrían constelar. Aquí voy a hacer unas puntuaciones, porque yo sí que he trabajado y he constelado mujeres embarazadas, pero es dependiendo del lugar de dónde las consteles, ¿vale? Sí que es verdad que las constelaciones familiares, al ser algo que tienes en el inconsciente y mostramos en el consciente en terceras personas, ¿no? Como ha dicho mi compañera, si se muestra en el campo algo de impacto y la mujer está embarazada, independientemente de que está creando una vida y a ella, por ejemplo, eso que se ha mostrado le impacta, pues claro, puede tener alguna pérdida o puede tener algún problema en este caso. Sí que es cierto que aquí es muy importante el constelador, ¿vale? En el campo se muestran diferentes cosas. Entonces ahí está que tú puedas trabajarla de una forma como más sutil y no tan catatónica, ¿no? A veces tenemos los consteladores o trabajamos el conflicto desde una forma más catatónica, más de impacto, más de ir a la llaga o más suave. Pero bueno, no se debería y no es aconsejable que una persona embarazada constele, ¿vale? Esto sería la primera base. Si hay algo muy, muy, muy importante de vida o muerte sobre ella, que le pase algo, sí que podríamos mirar el conflicto que hay detrás de una forma mucho más suave. Después, pacientes psiquiátricos, ¿no? Con medicación psiquiátrica. Las constelaciones, como bien ha dicho mis compañeros Ramón y Margarida, se trabaja también el campo energético, ¿vale? Y nosotros somos el canal de información por donde recibimos esa información. Tanto las personas que constelan, o sea, que ayudan, ¿no? Que hacen de representantes, como la que constela. ¿Qué pasa cuando hay alguien que toma una medicación psiquiátrica, que tiene una parte cerebral dormida y no puede recibir toda la información que se muestra en el campo? Entonces no va a poder hacer un buen trabajo. Básicamente sería esto, no está preparado. Y también puede confundir la realidad de lo que sale, ¿vale? Bajo una medicación muy fuerte, una persona que tenga una esquizofrenia paranoica muy profunda, que esté tomando medicación bastante fuerte, puede tener pues desborde de la realidad de todo lo que está pasando. Entonces se recomienda que no. Y si hay algún conflicto, como siempre digo, porque normalmente cuando llegan a hacer trabajos de constelaciones ya estamos muchas veces en un punto de un conflicto importante que puede ser autosuicidio o algo mucho más, más en lo profundo, se habla, el constelador suele hablar con la persona que lo está tratando y que lo está trabajando y también tocar un poco el conflicto que él podría trabajar para sanar eso, ¿vale? Sí que se podría hacer esto. Yo, por ejemplo, trabajo ahora en un centro de infanto-juvenil donde se trabajan también niños que están con autosuicidio y tal, y ahora explicaré desde qué lugar se puede hacer esto, ¿vale? Los niños. Los niños tampoco podrían constelar, porque tanto el campo energético de mamá y papá como el campo áurico de mamá y papá, si hablamos de energía, protege, ¿no? O toda la información de todo esto está en ese campo de mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño viene a consulta? Un caso de TDA o hiperactividad o mira, mi hijo tiene rabia contenida y es que no puedo con él, ¿no? Y el niño tiene un problema. Normalmente este problema no suele ser del niño, ¿vale? Normalmente este problema suele ser o de papá y de mamá o de alguien del sistema familiar. Algo está mirando ese niño, por lo que estábamos hablando antes, algo está mirando o algo está sosteniendo que viene de parte del sistema. Entonces vamos a ver primero a mamá y a papá y vamos a ver qué hay detrás de ellos y qué podemos liberar de ese niño, ¿vale? Pero se trabaja a través de los padres. Con los niños se puede trabajar dinámicas para que ellos puedan entender sus emociones, para que ellos puedan entender
cómo se sienten con papá, cómo se sienten con mamá, cómo están de tristes, de contentos. Sí que se podrían hacer dinámicas aquí con cartulinas, pero básicamente de autoconocimiento, para que ellos se conozcan a sí mismos, ¿vale? Cuando ya se trabaja algo más profundo, ya trabajar desde el adulto siempre. Y pueden constelar, pues, adultos, o sea, hablando de jerarquías, ¿no? Que mi compañera Nuria hablaba de jerarquías, pues papá, mamá adulta, podrían constelar abuelos, si vive el bisabuelo podría constelar un bisabuelo. Recordar que si hay un conflicto en el niño, ¿no? Y viene del bisabuelo y el que constela es el bisabuelo, todos sanan ese conflicto. Entonces, claro, cuanto más atrás, mejor. Sería ideal. Bueno, pero la generación que estamos ahora sí que estamos más abiertas, ¿no? a hacer estos trabajos, pero las generaciones de antes como que no estaban tan acostumbrados a esto. Bueno, pues si puedes pasarme, Ramón, la siguiente. Vale, gracias. ¿Qué se puede constelar? Bueno, aquí se puede constelar cualquier cosa o cualquier, dijéramos, cualquier situación, cualquier cosa, cualquier emoción, ¿vale? Que nos limite nuestra vida o nos limite la felicidad en nuestra vida. Vayamos por ahí, sí, que nos limite ser felices, ¿no? O que sintamos que tenemos cargas. Por ejemplo, uno de ellos puede ser, espera, ¿qué? Abortos, ¿vale? Pueden ser abortos nuestros o pueden ser abortos que hayamos vivido como hermanos o personas muy directas y que realmente nos haya creado un conflicto interior. Claro, los abortos suelen ser más personas que, o sea, son niños o seres o almas que no se suelen ver, no se suelen, las personas no suelen querer que estén presentes porque mirarlos da tanto dolor, ¿no? Dijéramos así, que normalmente lo excluimos. Si ya estamos excluyendo un aborto, da igual que sea mío o da igual que sea de mamá o que realmente es mi hermano, ahí hay un excluido y hay un desorden familiar, como bien hablaba Nuria antes, ¿no? Entonces, sería una de las cosas que podríamos constelar porque eso nos puede afectar en, pues, no sentirnos que pertenecemos a nuestro sistema familiar y a lo mejor en el campo se manifiesta un aborto, le damos el lugar, o que mi hijo, por ejemplo, tengo 3 hijos y el del medio era un aborto y resulta que el último hijo tiene tendencia a los enganches, a drogadicción o a tener siempre depresiones, ¿no? Aquí se podría mirar y posiblemente a lo mejor el tercero, que es el que no se le dio el lugar, el que no se le reconoció, tenga carga transgeneracional que esté cargando el último, ¿no? O que el último esté mirando a ese niño y viva en la muerte. Y entonces al vivir en la muerte puede tener todos estos enganches emocionales o cargas o lo que sea. Podemos constelar todo tipo de relaciones, ¿vale? Cuando hablo todo tipo de relaciones es relación laboral, relación de pareja, relación con mis hijos, relación con mi familia, relación con las personas de mi entorno, amigos, etc. ¿Por qué? Porque aquí estaría también que todo lo que yo tengo fuera, tanto sea un trabajo como sea la relación con mi pareja, estoy mirando siempre a una dinámica familiar que pasó, ¿no? Como todo está en presente, si a mí me cuesta tener una buena relación con mi marido, por ejemplo, porque él me está llamando siempre la atención hacia dónde estoy mirando, ¿no? Cuando abro un campo y abro un sistema familiar, posiblemente sea pues que yo haga de mamá de mi marido, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy poniendo ejemplos para que lo podáis entender, ¿sí? En las relaciones laborales pasa lo mismo. A veces decimos, ostras, me pasa algo con mi equipo. Pues estoy en un trabajo y estoy en otro y nunca me siento que soy de la misma empresa, ¿no? Que no pertenezco a esa empresa. Podría venir de algo también del sistema familiar, la pertenencia, ¿no? Podríamos trabajar dónde está el conflicto y cuando se trabaja el conflicto, mágicamente,
que no hay magia, que es todo física cuántica, mi relación laboral y mi relación de pertenecer a un puesto de trabajo se mejora. Tengo un puesto remunerado, ¿no? Todo el mundo me reconoce, posiblemente pueda venir de una dinámica familiar también. Heridas de la infancia, todo el tema del trabajo con el niño interior, si hay traumas, si hay sucesos. A veces, por ejemplo, nos cuesta, mira, una vez vinieron a consulta una chica que resulta que le costaba recibir información, se leía un libro y le costaba recibir la información del libro. Abrimos en el campo y resulta que era un trauma de la niñez. Ese trauma, ¿ella qué hizo? El cerebro reptiliano es muy inteligente, entonces bloqueó el trauma y al bloquear el trauma también bloqueó una parte ¿no? cerebral y no podía recibir información, le costaba mucho. Desbloqueamos el trauma, se desbloqueó todo esto. Y bueno, emociones varias, culpa, frustraciones, el no sé de dónde me viene, pero toda mi vida está bien y yo soy feliz, pero resulta que tengo un miedo horroroso, no sé qué es lo que me pasa, pero tengo TOCs, ¿no? Todo esto se podría constelar y todo esto pueden ser partes de sucesos o de historias o de bloqueos que vengan de la rama del sistema familiar. También se puede constelar duelos, ¿vale? Se trabaja mucho con el duelo, con los cierres de duelo. Es como si tuvieras la oportunidad de poder cerrar aquello que no pudiste cerrar en ese momento, ¿vale? Esos son trabajos que también he trabajado mucho y son muy bonitos de vivir y de ver los procesos, ¿no? De cosas que te has guardado, emociones que tenías dentro y no has podido liberar. Se entraría dentro de la emoción, ¿no? Y se hace un buen cierre de ese duelo o de esa situación que se vivió. Y bueno, en principio todo lo que son familiares, ya os digo que sería cualquier cosa, podríamos constelar cualquier cosa. Y también hay una parte acásica que bien ha dicho antes Margarida, ¿no? Que yo creo que la ha explicado muy bien, también ha explicado en qué momentos te encontrarías en una situación acásica. Y ahí lo que se podría constelar serían vínculos, entraríamos dentro de lo mismo, vínculos, relaciones, emociones muy intrincadas, ¿no? Emociones que dices, ostras, que tengo fobias, miedo a las arañas, he trabajado todo, me han hecho una hipnosis y no sé de dónde viene, posiblemente pueda venir de una vida pasada, si creéis en la regresión. Lazos con una persona, ¿no? El hecho de decir enganches emocionales con alguien, sobre todo los enganches emocionales, se notan muchísimo porque es como trabajas miles de dinámicas y tienes una relación de pareja, pero no te puedes desvincular o con un amigo y siempre te viene a la memoria, a la mente. Esto sería algo que se podría constelar en akáshico, en una constelación akáshica. Y además, como bien decía Margarita, es muy liberador para ti y para otros, porque además no solo te liberas tú, sino también liberas almas, ¿no? También yo, no lo he dicho antes, pero todo lo que es la relación con el dinero se podría constelar desde familiar, porque pueden haber ruinas económicas, pues pactos de pobreza también, ¿no? O que haya habido mucha hambruna en un sistema familiar, pero sobre todo aquí hay mucho trabajo también de vida pasada. O sea, yo me he encontrado con muchos casos que hemos desatado, ¿no? La caja de Pandora en familiar, pero al final hemos tenido que ir a una vida pasada y ahí sí que hay, pues, muchos pactos, ¿no? Que también se pagan con dinero. Por ejemplo, la muerte muchas veces la pagamos con dinero y antiguamente a nivel épocas muy antiguas se hacía mucho el contrato este de si salvas, ¿no? Si ganamos la guerra, te doy mi vida, por ejemplo. O si salvas a mi hijo, te doy el otro. Y tú en esta vida presente solo tienes abortos. ¿Vale? Te doy uno de mis hijos. Entonces, si tú en esa vida pasada posiblemente no tuvieras otro hijo para darle, estarías pagándolo en esta vida presente.
Entonces, es muy interesante y yo os invito a que no solamente abráis el corazón, sino que abráis el corazón, la conciencia, el cuerpo, la mente, todo, y os dejéis llevar por una constelación. Son súper sanadoras y si podéis entrar en vidas pasadas o podéis experimentar, que os dejéis llevar y lo hagáis. Así que con todo esto termino y le doy paso, creo que a Ramón, ¿no? ¿Te toca? ¿Sí?